Bueno, jóvenes, iniciamos. Son ya las 9:35 y tenemos nuestra clase para esta oportunidad que vamos a iniciar compartiendo nuestra pantalla. El tema que tenemos para esta oportunidad es enzimas en su segunda parte, porque la primera porción, ¿verdad? Pues ya la estuvimos trabajando precisamente en la clase anterior. Entonces, en esta oportunidad vamos a la segunda parte, que son las enzimas. Ya sabemos que son proteínas. Proteínas en su estructura, de acuerdo a la estructura, son proteínas terciarias o cuaternarias. Y bien, pues en esta oportunidad vamos a revisar a grandes rasgos todos estos aspectos que tenemos aquí en nuestra pantalla. Entonces, iniciamos. Tenemos entonces que tomar muy en cuenta por una parte y este asuntito de que en la estructura ya más fina de lo que vienen siendo las enzimas, pues vamos a encontrar algunos detalles como estamos leyendo aquí en este momento. Hay términos que pueden hacernos un poquito de ruido. Cuando hablamos nosotros de la holoenzima, pues es la parte activa de esa proteína, es decir, la parte que va a funcionar para realizar el proceso de la lisis de las moléculas. Aquí estamos teniendo problemitas con la señal. Reiniciamos entonces. Sí, porque no lo escucho casi. Casi no me oyes. Te voy a dar un poco más de volumen. A ver, por ahí estamos mejor. Sí, profe. Ahí Perfecto. estamos bien. Bueno, pues ahora estás de exclusiva, fíjate. Aquí viene llegando nuestro concejal. Bueno, ya llegó. Está bien. Bueno, vamos a iniciar. Espero que ya no nos Ya haga... mire. ¿Cómo? Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla. Nos habíamos quedado, vamos aquí con este asunto. Entonces, revisando un poquito la estructura, dijimos más fina de lo que vienen siendo las enzimas. Y tenemos entonces el detalle de que, pues cuando hablamos de la holoenzima, es la parte activa, es decir, esa parte de la molécula donde se encuentra el sitio activo, lo que va a funcionar para desdoblarnos al sustrato. Pero entonces vamos a encontrarnos también con la apoenzima. La apoenzima es la parte proteínica. A ver, ¿quiénes están por aquí en la sala de espera? Bien, ya está. Continuamos. La apoenzima es la parte proteica, precisamente. Vamos a identificarnos, ¿verdad? Si tomamos el ejemplo de lo que tenemos aquí en la pantalla. Esta es la parte del sitio activo. La parte que va a funcionar, esa es la holoenzima. Todo lo demás viene siendo la apoenzima, que es la parte que es necesaria, pero no propiamente es la que va a funcionar. Me saldré un poquito del tema. Si hablamos nosotros de un vehículo, para que nosotros nos podamos mover, pensemos en nuestro vehículo estándar familiar, ¿no? Necesitamos nosotros Hola, yo Dígame, ¿quién habla? ¿Qué soy hay? Liz, profe. ¿Qué No me pasó? ponga falta. Ah, pues ¿quién está poniendo faltas? No, pues, ¿qué pasó? No, no soy tan agresivo, tranquilos. Y luego a esta hora de la mañana, temprano, tranquilos, tranquilos. Seguimos entonces. Consideremos el caso de un vehículo, ¿verdad? Entonces, en el vehículo para que funcione necesita las llantas, necesita los asientos, la cajuela, toda esa estructura. Pero lo que lo va a mover es el motor. Entonces, pensemos que esta es la parte del motor y esto es el resto del vehículo, ¿sí? Para que nos vaya quedando más claro, porque si no, pues nos vamos a enredar. Entonces, holoenzima es el equivalente al motor en un vehículo, la parte activa, y la apoenzima es todo el resto de la carrocería, vestiduras y demás, lo que forma la parte proteínica de esa enzima, pero que no es propiamente la que lleva a cabo la función. Cofactor viene siendo todo aquel elemento que de pronto necesitamos para que nuestra enzima pueda funcionar. En la semana pasada, en la otra clase, hicimos algo de mención acerca del magnesio, pero no es lo único. También pueden estarse algunos otros iones, como es el caso del hierro, el cobre, el manganeso, zinc, calcio o cobalto, llegado el momento. Si no todas las enzimas funcionan exactamente igual. Y la coenzima, nos suena como a compañía, acompañamiento, algo que no exactamente forma parte de la enzima,
pero que se necesita para que nos lleve a cabo la función. Y aquí encontramos muchos otros elementos, como se hace aquí mención de algunas vitaminas. Y pues aquí vienen nombres un poquito raros, que ya más adelante los vamos a ir conociendo. Continuamos. Bien, a ver qué pasa aquí. Bueno, entonces aquí está la enzima no activa, es la parte de la coenzima, ¿verdad? Y ya continuamos después. El cofactor es aquello que se necesita para complementar la función. Y pues aquí ya tenemos un cuadro de que nos permite entender más o menos cómo está el asunto, todavía más, detallado, porque podemos encontrar la estructura de una enzima simple, o sea, solita, que lleva a cabo la función, pero otras no, que la mayoría son de este tipo, van a necesitar la parte que no es propiamente la enzima, pero que es necesaria. Dijimos la parte de la carrocería del vehículo, y los cofactores, que son los que van a ayudarnos para que esta función se lleve a cabo. Puede ser una cuestión de tipo, aquí no están hablando de los enlaces que se pueden llegar a dar en su momento, pero ya quedamos que pueden ser iones o pueden ser algunas otras estructuras o moléculas, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se lleva a cabo la función de la enzima? Ya hicimos mención la semana pasada. Tenemos que tomar en cuenta, por una parte, la enzima, que es la parte importante aquí, pues es la tema que estamos atendiendo, pero también la parte del sustrato, que le podríamos llamar el sustrato, el reactivo o el reactante. En otra parte, la molécula con la que se va a trabajar. ¿Qué tiene que ocurrir? Un enlace. Y se va a formar el complejo enzima-sustrato. Aquí está, enzima-sustrato. Y final, porque al principio los tenemos separados, se unen, se enlazan, y después cuando la enzima cumple con su función, la enzima queda intacta mientras esté en el ambiente idóneo de temperatura, pH y presión, y una vez ya tenemos después que el resultado que viene siendo los productos. Muy bien. Pues otra manera de entenderlo, la enzima, ¿verdad? En el modelo cerradura llave notamos que el sustrato, claro, son dibujitos muy esquemáticos para que entendamos el asunto, el sustrato embona perfectamente en el sitio activo de la enzima, complejo enzima-sustrato, complejo enzima-producto, porque ya lo está trabajando, y finalmente los productos son liberados y la enzima queda también completamente libre para seguir cumpliendo con alguna otra función. Claro, de la misma. La cuestión del tipo o modelo cerradura llave, es necesario que tengamos esto muy claro, muchachos, que este tipo de enzimas tienen lo que se llama una relación específica. Anoten la palabrita, tienen una alta especificidad. De ahí que aquí se menciona este punto, que es muy rígido, hay que comprenderlo, porque si no tomamos en cuenta este dibujo que tenemos acá, pues esta pieza, que es el sustrato, debe embonar exactamente en la parte del sitio activo de la enzima para formar el complejo estrato y enzima, y finalmente pueda llevarse a cabo la función. Entonces, la alta especificidad que se da en el caso del modelo cerradura llave. Tenemos el asunto del ajuste inducido, o que también se le llega a llamar el alostérico. ¿Qué es lo que sucede? Notemos que la enzima pues no propiamente encaja y tiene que ayudarse con otra molécula para que le apoye precisamente y pueda acomodarse del sustrato, el sitio activo de la enzima, pero algo tiene que ayudarnos porque esto no encaja completamente. Si tomamos en cuenta el asunto de los albañiles, cuando de pronto no logran nivelar algo, dicen, pues ponle una calcita. Bueno, muy bien. Entonces, esto es una especie de calza para que el sustrato logre embonar en los sitios activos y se lleve a cabo la reacción, que es lo que nos interesa. Cuando hablamos de la alostería, perdón, aquí está mal escrita la palabra, es alostería, esto lo corrijo más adelante, y antes de enviárselos, estamos hablando de que el modelo el sitio activo de la molécula, de la enzima, no es exactamente como debería ser, y entonces tiene, como estamos mencionando en el ejemplo, en el caso anterior, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de que esto pues logre embonar. Si no embona, pues no va a llevarse a cabo la función. Un ejemplo dice aquí de lo que viene siendo el sitio activo. A ver, un momentito. Bien, creo que ya se estableció este punto. Bien, entonces tenemos aquí el centro activo, dice, ¿verdad? Leemos textualmente, el centro catalítico de una enzima donde se une al sustrato. Este es el punto, el centro activo. En el grupo hemo, hablando de la molécula de la hemoglobina,
hay una parte que así se le llama y es precisamente ese punto donde se va a llevar a cabo el enlace de la molécula del oxígeno con la hemoglobina para que pueda funcionar. Quiero aclarar, la hemoglobina no propiamente es una enzima, es una proteína de transporte, pero es para que comprendamos el asunto. Si no se da ese enlace, pues la función no se puede llevar a cabo. Y el sitio alostérico, notemos aquí lo que nos está mencionando, está normalmente asociado a un cambio conformacional. Alostérico, altera, que modifica, que ayuda precisamente para que se pueda llevar a cabo, ya lo dijimos más de una vez, la cuestión del enlace y se complemente el complejo enzima-sustrato. Aquí está, por ejemplo. Y tenemos, ¿verdad? Aquí está nuestra enzima, la parte proteica, la holoenzima, y resulta que aquí de pronto como que alcanza a embonar, bien, embonó. Pero tenemos la presencia de un factor alostérico y veamos que puede ser un factor alostérico positivo o negativo. ¿Por qué razón? Notemos la figura del sitio alostérico. Obviamente, ¿cuál de los dos podrá encajar más? Al menos aquí en la ilustración que nos presentan, el que embona más sería este. Al embonar, echa a andar la enzima y sigue adelante la actividad. Sin embargo, este no logra embonar propiamente y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí está el alostérico negativo y ¿qué es lo que sucede? La actividad no se da o desilusión y esto se le llama el efecto alostérico negativo. Esto es muy aplicable para entender también que las enzimas pueden ser inhibidas, es decir, frenadas, estorbadas, o pueden ser estimuladas para que cumplan con su función. Muy bien. Las características de la acción enzimática, es decir, quedamos ya que la enzima va a intervenir para que las reacciones se lleven a cabo de manera rápida. Entonces, hay 4 puntos importantes que tiene cada uno su propia explicación muy amplia, por cierto. 1. La disminución de la entropía. La entropía es el desorden que existe dentro de un sistema. Y entonces, ¿qué hace la enzima? Disminuye el desorden. ¿Por qué razón? Porque vamos a pensar que esta es la enzima y esto es todo el desorden de que tenemos de sustratos. Al atrapar uno, se reduce el desorden. Es decir, como si fuera una manifestación, ¿no? De esas que se llegan a dar, que pues ahí les cuento porque casi no sucede. ¿Qué es lo que da? Un manifestante menos, pues hay disminución de entropía, se disminuye el desorden, se tiende hacia el orden en un momento dado. Aclarando que en bioquímica, de acuerdo a las leyes de la termodinámica, el desorden es importante para que se mantenga la vida, ¿no? Claro, dentro de un nivel. Segundo, facilitación del medio ambiente para la reacción. Es decir, al sustrato, libera el sustrato del solvente. ¿Por qué razón? Volvemos a este punto. El sustrato está disuelto en medio de un solvente, de acuerdo al solvente de que se trate, ¿verdad? Generalmente es el agua y ahí está en medio. Entonces tiene que entrar la enzima para, como si fuera un salvavidas, para rescatarlo y ya tenerlo a la orden. La introducción de tensión, dice, o distorsión sobre el sustrato. ¿A qué se refiere esto? A que en el caso que vimos de la cuestión alostérica y también del ajuste inducido, el sustrato en un momento dado también tiene que sufrir cierto ajuste o modificación para que pueda cumplir. Si no, no logra acomodarse exactamente. Aquí tenemos la imagen. No, tiene que acomodarse exactamente en el sitio activo de la enzima. Último, la existencia de grupos catalíticos específicos, la famosa especificidad. Si el sustrato no logra acomodarse del todo, entonces tiene que entrar otra molécula, ion o compuesto para que nos ayude a que esto se pueda llevar a cabo. Si no, no funciona. Pensemos en el caso de una enzima que necesita calcio. Y si el calcio está muy bajo, las enzimas no van a estar trabajando en su manera más óptima. ¿Por qué razón? Falta alguien que le ayude en ese punto o sitio catalítico. Muy bien, pues aquí ya viene una explicación más o menos, chicos, lo pueden leer tranquilos en casa, ¿verdad? De estos 4 aspectos: la disminución de la entropía, la facilitación del medio ambiente en la reacción, la introducción de tensión o distorsión del sustrato para que se logre acomodar al sitio activo y finalmente la presencia de los grupos catalíticos específicos para que esto pueda llevarse a cabo. Bien.
Factores que influyen en la actividad enzimática. Las enzimas, dijimos, son proteínas. Olvidémonos de la estructura primaria y secundaria. Esta estructura no existe aquí. Estas son proteínas más complejas. Son proteínas estructuralmente hablando de conformación espacial terciaria o cuaternaria, o sea, las más complicadas. Entonces, el pH es muy importante para que la enzima pueda llevar a cabo su función. Y si el pH no está dentro de los niveles o los márgenes o parámetros que corresponden, entonces la enzima va a sufrir lo que se llama un efecto negativo. No va a lograr su función como corresponde. El pH va a funcionar como un factor para ayudarle a que cumpla su función. Si estamos en el nivel correcto, entonces estaríamos hablando del pH óptimo, donde deben de cumplir con su función. Aquí tenemos estos ejemplos, miren ustedes. Aquí tenemos el caso de tres enzimas. La pepsina trabaja a nivel del estómago, la tripsina trabaja a nivel de lo que viene siendo el duodeno, igual que la fosfatasa alcalina, trabaja a nivel de lo que viene siendo la sangre para ayudarnos a liberar el fosfato del hueso. Bien, ahora bien, entonces son tres enzimas distintas. Y notemos nosotros la intensidad de la actividad y por otro lado la gráfica del pH. Muy bien, veamos entonces. En el caso de la pepsina, notemos el pH óptimo donde trabaja. Todos sabemos que el estómago es nuestro órgano que tiene un pH más bajo, más ácido. No porque sea lo único, hay otros niveles de acidez en otras partes del organismo. La tripsina, un pH de 7.7, sería un pH alcalino, ligeramente alcalino, porque el centro, el neutro es el 7. La catalasa, que actúa en el 7.6, esta enzima la encontramos primordialmente en los peroxisomas, acordémonos que son parte de los organelos de la célula. Tenemos el caso de la arginasa, miren ustedes, un pH altamente alcalino, diríamos el más alcalino de todos, 9.7, la fumarasa 7.8 y ahí vamos mencionando algunas otras, ¿no? Bien, entonces veamos que el pH influye sobre la actividad enzimática y notemos aquí hemos puesto esta lámina de carácter morfológico, o sea, de anatomía, que pues aquí me faltó el estómago, ¿verdad? En el estómago vemos que trabaja en su interior, siempre vamos a encontrar un pH ácido por causa de la presencia del ácido clorhídrico. Pero el siguiente segmento que tenemos, el siguiente segmento es el duodeno. O sea, aquí está el estómago, en esta parte viene quedando el píloro, continúa el duodeno y mientras aquí es ácido altamente, acá, a causa de la presencia de los jugos biliares y pancreáticos, en el duodeno tenemos un pH altamente alcalino, tanto que neutraliza, y no solo neutraliza el pH del jugo gástrico, o del bolo gástrico, sino que también lo eleva a niveles alcalinos, más de 7. Y entonces, ¿qué encontramos? Que existen enzimas que van a trabajar, como es el caso de la pepsina, necesitan para funcionar y desdoblarnos las proteínas de la carne y todo, necesitan un pH ácido. Aquí está, miren ustedes, menor de 4, entre 0 y 4. Y el pH óptimo, lo encontramos en nivel de 2. Un pH más ácido, baja la actividad, la frena. Un pH más alto también la frena. Muy distinto al asunto de la tripsina. Esta ya es una enzima que encontramos en el intestino y notemos, su rango de pH va de 5.8 más o menos hasta 9.9, pero con todo, aunque hay un margen de actividad, notamos que el pH óptimo para esta enzima viene siendo el 8. Hacia la acidez, reduce su actividad, y hacia la alcalinidad igual, también sucede lo mismo. La temperatura. Es otro elemento que también va a tener la misma situación, efectos contrapuestos. En el caso de la temperatura no podemos nosotros decir que haya una temperatura óptima. Acordémonos que el rango de temperatura en el ser humano va desde... Hay colegas, o más bien hay compañeros que tienen una temperatura tan baja que anda llegando a los 35.5 grados.
Y hay personas que incluso tienen temperatura normal más allá de 37. Pero el rango pues anda ahí oscilando entre 36,5 y 37,2 por ahí más o menos. O sea, notemos que tenemos 7 décimas más o menos en el rango y eso viene siendo la temperatura donde las enzimas trabajan. Perdón. Obvio es que no tenemos la misma temperatura, por ejemplo, a nivel de piel, que por decir algo en la vejiga, en los pulmones. Son órganos internos y obviamente la temperatura ahí es un poquito más alta, pero con todo esa temperatura es óptima para que funcionen las enzimas. Aquí tenemos, por un lado, la temperatura, por un momento, cuando la temperatura empieza a subir, hay una correlación, es decir, sube la temperatura y va subiendo también la actividad de las enzimas. Sin embargo, llega un punto donde las enzimas, acordémonos que por ser proteínas tienen el desventurado riesgo de la desnaturalización o desnaturación, como dijimos en la semana pasada, y al empezar a desnaturalizarse, la actividad se reduce invariablemente. Y ojo, ahí sí, la enzima, una vez que fue desnaturalizada, es una enzima que ya no va a servir. ¿Por qué lo menciona un servidor? Porque hemos dicho que una vez que la enzima cumple con su función, la enzima queda intacta. Pero queda intacta cuando está en pH y temperatura óptimas. Cuando pH y temperatura van hacia los extremos, la enzima lleva la desventura de desnaturalizarse y pues la palabra lo dice, ya no va a servir. Muy bien, aquí tenemos entonces el caso de la temperatura, ¿verdad? Llega un momento en el que también tiene un efecto óptimo y de ahí baja. Si es menor, reduce, y si es mayor la temperatura, a causa del efecto de la desnaturalización, también tiende a disminuir la intensidad de su función. Correcto. Tenemos otros factores, muchachos. El asunto de la concentración del sustrato. Las enzimas pueden tener uno o varios sitios activos y necesitan pues que estén ocupados para que se lleve a cabo la función. Entre más sitios activos tiene ocupados la enzima, la velocidad de la reacción pues va aumentando hasta que todos los centros quedan ocupados o bien todas las enzimas están ocupadas. Ahí tenemos el máximo de la actividad. Cuando todas las enzimas están ocupadas, hay que entenderlo, tenemos 100 moléculas y las 100 están ocupadas, pues hasta ahí llega la velocidad. Profe, creo que ¿Qué pasó? se perdió la señal. A ver. No Yo sé, tengo que sí ¿no se estamos escucha? funcionando bien. A ver, muchachos, un alto. Yo tengo que estamos bien. ¿Tenemos algún pendiente? ¿Sí me oyen? ¿Qué está? Bueno. ¿Escucha alguien o nomás Yo ya soy oigo. yo? A ver si ya nos restablecimos. Bueno, ya. A ver, muchachos, ¿sí Ya, estamos? profe. Listo. Muy bien. Sí. Nada más que no se ve. Sí, espéreme tantito. Se nos perdió la pantalla. Ahorita recuperamos. A ver, ¿ahí estamos? ¿Listo? ¿Alguien me responde de favor? Bueno. Sí, ahora profe, sí ya ya se se ve. restableció. Se escucha bien usted. Ahí estamos, ojalá que no tengamos fallas. Entonces, quedamos que la concentración del sustrato, o sea, la cantidad de sustrato que existe va a ser muy importante para que todos los sitios activos estén ocupados y la velocidad de la reacción llegue a su máxima expresión. Aquí tenemos la gráfica. Miren, ahí respecto a este punto, hay una de investigaciones y de fórmulas para conocer la velocidad máxima y bueno, que los parámetros de Michaelis-Menten y muchas investigaciones al respecto, ¿no? Bueno, lamentablemente ahorita en esta situación en la que nos encontramos no podemos meternos a ese punto, pero sí es importante que nos quede en claro esto. La concentración del sustrato es necesaria. No hay sustrato, pues no hay actividad. Hay poquito, pues la actividad es poca, ¿verdad? Pero el propósito es que se lleve a su máxima expresión. Hemos insertado aquí ¿cómo se llama esto? Este símbolo. ¿Por qué razón, muchachos? Cuando hablamos de química, y por ahí lo van a encontrar y ya en sus documentos, si no es que ya se toparon con él, cuando encuentren este paréntesis cuadrado en química significa concentración.
Entonces, ¿concentración de qué? Por ejemplo, aquí yo puse a propósito la letra S, no por mi apellido, por favor, sino por la cuestión, tratando de simbolizar con esto el caso del azufre. Entonces, aquí sería concentración de azufre. Sí, o bien de lo que estamos hablando, la concentración del sustrato, ¿verdad? Podemos hablar de concentración de iones hidrógeno cuando hablamos del pH, concentración de iones hidroxilo, cuando hablamos también del pH básico. Muy bien. Tenemos también, aquí se me coló esta, pasamos. Tenemos el asunto de que la actividad enzimática puede ser reversible, ¿verdad? Y además presenta lo que se llama una inhibición enzimática. ¿A qué viene esto? Tenemos el asunto de que en ocasiones, pues ya sea por descuido o porque alguien nos quiere borrar del mapa, nos pone por ahí algo de cianuro, algunas cosas de esas, ¿no? Va el saber para afuera. Entonces, las enzimas son inhibidas, es decir, son estorbadas para cumplir con su función. Y en este sentido podemos encontrar lo que se llama la inhibición reversible, o sea, aunque llegó aquella toxina, aquel veneno, aquella sustancia que está frenándonos la actividad de la enzima, esa le podemos dar para atrás. ¿Por qué razón? Porque podemos encontrarnos inhibidores competitivos. Estos inhibidores competitivos, la palabra lo dice, van a actuar sobre el sitio activo de la enzima. Hacia allá se van tratando de estorbarle, pero podemos desbloquearla. Tenemos el asunto de los inhibidores no competitivos. En el caso de estos, van a tratar de ocupar algunos otros sitios de tal manera, como vimos en la cuestión alostérica, que la enzima tenía otra partecita. Entonces, como que estorban allí, no están tocando el sitio activo, pero están tocando otro punto que es importante. Pensemos que en lugar del calcio se une, ¿qué les gusta? Un radical cianuro. No, pues ya nos amoló. Tenemos que quitarlo de ahí, si no la actividad no funciona y la velocidad máxima no se va a lograr. Y tenemos los inhibidores de este tipo, incompetitivos o acompetitivos, que de alguna forma, como dijéramos, como el tercero en escena, llega y se mete donde no debe de estar, porque el sitio activo de la enzima, ¿para quién es? Para el sustrato, pero llega y estorba. No se logra acomodar, pero ahí está, como dijéramos, como el metiche, estorbando allí y finalmente dice, bueno, pues ya me cansé, ya me voy. O sea, ni estorbó, pero tampoco dejó actuar de manera correcta. Las tres opciones se llegan a dar en este punto. En la acción reversible, competitivos nos ocupan el sitio activo, y no competitivos nos van a ocupar alguna otra parte de la molécula, y el acompetitivo o incompetitivo porque estorba momentáneamente el sitio activo de la enzima. Tenemos entonces en los activadores, pues está por un lado la enzima libre. Esta puede tener iones metálicos en su centro activo. Tenemos el sustrato por otra parte, ¿verdad? Que puede trabajar con la molécula, pero también llega a ocupar en su momento algunos nucleósidos. Ya por ahí hemos mencionado el dichoso nicotinamina adenindinucleótido, el NAD o el FAD, flavin adenin dinucleótido. Esos son nucleósidos trifosfatados que van siempre unidos a un magnesio. Tenemos la cuestión de activadores enzimáticos que pueden ser pequeñas moléculas, como vimos, o iones que intervienen en la reacción. Si no están presentes, no funciona. O algunos otros cofactores, como pueden ser el caso de las vitaminas también. Y bien, la cinética enzimática. Nos referimos precisamente al movimiento que se da precisamente para que se lleve a cabo la reacción, y entonces en este asunto estamos hablando del estudio de cómo se comporta la velocidad de las reacciones enzimáticas. Eso se lo dejamos a los químicos aquí que nos informen, ¿verdad? Que las enzimas trabajan y que tienen que cumplir con una función. Para nosotros de pronto eso es suficiente. El tiempo pues no nos da para entrar a más detalles. Y la velocidad de las reacciones, que es modificada precisamente por la presencia y o acción de diversos factores, como ya vimos: temperatura, la cuestión del pH, la concentración del sustrato de la enzima, o también de los demás cofactores que en un momento dado pueden presentarse. Aquí tenemos factores que intervienen en este asunto. Aquí está todo: concentración de la enzima, del sustrato,
de los cofactores, que pueden ser iones, pueden ser otras moléculas. Iones, aquí los tenemos del caso primordial del pH, que es muy importante. La concentración de inhibidores que pudieran ser, de activadores, porque también hay algunos que como que estimulan la actividad de la enzima, y el factor pues físico de la temperatura. Si notamos, todos los demás son factores de tipo químico. El único que vendría siendo es la cuestión de la temperatura, como que un poquito aparte en lo que se refiere a los factores que intervienen aquí. La importancia clínica de las enzimas. ¿Por qué las estudiamos? Son tan latosas. Luego 6 grupos distintos según vimos la clase pasada. ¿Por qué razón? Porque en las personas sanas, las enzimas las encontramos en los diferentes espacios, entre ellos el intracelular, y se conservan dentro de ciertos niveles en nuestro organismo. Siempre que pidamos algún estudio de enzimas, vamos a encontrar que nos dan ciertos parámetros. El incremento o el aumento en sus valores nos está indicando algo. Algo anda por ahí, no anda muy bien. Tenemos el ejemplo del perfil hepático. Cuando nos hablan del estudio de la glutamato piruvato transaminasa, este es el nombre de la enzima, chicos. Ustedes en un estudio de laboratorio, si se han hecho estudios por allí, busquen y van a encontrar, por ejemplo, esta abreviatura, el TGP. ¿Qué significa? Estamos hablando de esta enzima. Acuérdense que todas terminan en asa, glutamato piruvato transaminasa. Nos está hablando, y esta forma parte de un, no es la única, nada más lo mencionamos aquí, parte del perfil hepático. Estamos estudiando la función del hígado. Tenemos otro caso muy diferente. A ver, aquí tenemos personas sanas. Hay niveles normales de todas las enzimas. Un ejemplo de enfermedad a nivel hepático o que estamos estudiando, queremos saber si este hígado está funcionando bien o no. Bueno, ya pedimos la TGP y ya nos dan un resultado. Y hay más por allí. Bien. Entonces, tenemos también por otro lado, ya en el caso de enfermedades. Aquí tenemos un problema, nada grato, ¿eh? Infarto del miocardio. Y los médicos, pues pedimos de pronto, a ver, pues mire, según el electrocardiograma hay un daño, un infarto, la clínica parece que se está infartando mi paciente, vamos a pedir al laboratorio la glutamato oxalacetato transaminasa, o la TGO, esta es la abreviatura que vamos a encontrar, o la fosfato creatina quinasa, el famoso CPK. ¿Y qué encontramos? Valores alterados, se van hasta el cielo, chicos, ¿verdad? Entonces, como parte de la clínica en persona sana, también los perfiles para conocer el estado clínico del paciente, o también ya como parte de diagnóstico en un momento dado, como tenemos aquí el caso del infarto del miocardio. Tenemos también que las enzimas se van a utilizar como reactivos, o sea, en los casos anteriores que mencionamos, es para conocer cómo está el paciente. Le vamos a estudiar las enzimas al paciente. Pero en el laboratorio también ellos manejan ciertas enzimas. Esto lo ocupan ellos como reactivos. La ureasa. Notemos, ¿sí? Todas son asas. Ureasa. ¿Para qué la ocupan? Para determinar los valores de urea en sangre. Siempre tenemos urea, muchachos. Es parte de nuestros desechos, ya el riñón se encarga de desechar, de eliminarla, pero debe mantenerse en parámetros que se consideran como normales. Tenemos el asunto de la glucosa oxidasa. Esta la ocupan los químicos para investigarnos cómo andamos con nuestra glicemia. Eso de que ve y mídete tu glucosa. ¿Qué va a ocupar el químico? La glucosa oxidasa. Por otro lado, tenemos el caso de la peroxidasa, que se ocupa en lo que se llaman inmunoensayos enzimáticos. Tenemos el caso de la reacción que se le llama ELISA. Este tipo de... es un nombre muy largo, son las siglas nada más de la enzima. Y esta reacción es la que se pide precisamente como en el caso de los pacientes sospechosos de infección por SIDA. Así se llama la reacción. Y el tipo de estudio es un inmunoensayo enzimático y van a utilizar una enzima que se llama peroxidasa como reactivo. Y pues ya nos dan el resultado, ¿no? Positivo, negativo, qué sé yo. Bien, tenemos otra cuestión que también se pueden ocupar en terapia, o sea, como parte de tratamiento. Y aquí tenemos el asunto de la streptokinasa. Otra vez volvemos, ¿no? Aquí como que rompe un poquito la regla porque esta termina en ina. Pero bien,
La streptokinasa la vamos a ocupar como parte del tratamiento en pacientes con infarto del miocardio o algunos pacientes con problemas de coagulación intravascular, con las personas que tienen sus varices muy maltratadas, ¿no? Que ya tienen coagulitos, se les puede prescribir streptokinasa para disolver coágulos. La crimotipsina, esta se ocupa como apoyo en el tratamiento farmacológico para la cuestión del tratamiento de abscesos. ¿Por qué? Porque la quimotripsina nos desbarata la pus, nos ayuda en eso, entonces se va a desdoblar. No olvidemos que en la pus tenemos presencia de proteínas y esta actúa sobre esas proteínas, desdoblando y ayudando a que se desechen los abscesos. O sea, logremos el éxito con el tratamiento de abscesos. La amilasa, esta pues es una enzima que se presenta en el caso de la pancreatitis, ¿verdad? Y pues también la podemos estudiar. Aquí en este caso se me coló, esta amilasa se utiliza con fines diagnósticos, no terapéuticos, con fines diagnósticos. En la pancreatitis, la amilasa, que es una enzima que desdobla carbohidratos, ya lo veremos cuando hablemos de ellos, se nos va hasta el cielo, niveles terribles. Muchachos, es el tema que tenemos para esta oportunidad. Preguntas, si alguien tuviera algo, nos quedan 5 minutos según el tiempo de nuestra sesión. Les escucho. Yo sí, profesor. Diga usted. Hace rato hablaba de temperatura ideal. Hablemos de una fiebre arriba de 38 grados, no necesariamente una extrema. ¿Qué tanto va a tardar en restablecerse los procesos enzimáticos del cuerpo después de una fiebre como esta? ¿Y qué tanto tardaría en una fiebre de casi 40 o pasando 40? Bueno, para fines prácticos, mira, como decimos en el pueblo, ¿no? Ahí te va. En el caso de las fiebres, ya lo que es la fiebre, ¿no? Te estás mencionando el asunto de la fiebre extrema, 40 grados. Realmente llegar a 40 grados el paciente prácticamente lo tenemos en terapia. Está mal, hasta si no es que está convulsionando. Ya a 40 grados, lamentablemente el daño puede ser casi irreversible o van a quedar algunos daños. En el caso de fiebre elevada, pensemos 39, sí alcanza a haber cierta alteración, de ahí que el paciente, uno de los síntomas que encontramos en un paciente hipertérmico es la cuestión de la famosa, que delira, está delirando el paciente, o sea, ya la actividad a nivel cerebral ya no está del todo correcta, los procesos están alterados. ¿Cuánto tiempo pasará, Chava, en el momento en que logramos controlar la temperatura y ya todo el sistema enzimático llegó a su función óptima? Me dejas la pregunta del millón. No tengo ese dato, pero prácticamente es rápido. O sea, como que las enzimas tienen un margen de resistencia a las alteraciones de la temperatura. Bueno, o sea, logran mantenerse. Quiero también explicarme, ¿verdad? Pensemos y hablemos un poquito de números. Si tenemos 100 moléculas de una enzima y la temperatura se nos elevó, se nos alcanzan a desnaturalizar, pongamos 10, otras 15 como que se medio alteraban, pero entonces tenemos todavía 75 que están dándole duro a la batalla de las cuestiones, de las reacciones. Entonces, quiero entender que por eso como que el paciente le baja la temperatura y a los pocos minutos el paciente ya está prácticamente bien, en términos generales. No sé si contesté tu pregunta. Sí, creo que sí, porque aparte tendría sentido del por qué el paciente no tiene hambre, no tiene el proceso enzimático, su cuerpo no está aún listo para empezar a ingerir alimento y en todo caso empezar a degradarlo y estar tomando los nutrientes, ¿no? Sí, claro, eso es, fíjate, es una conclusión muy sencilla y muy real, porque todos alguna vez hemos tenido ese asunto de no fiebres extremas, como dijiste, pero nos da la fiebre y andamos todos como pollitos enfermos, ¿no? Que no tenemos ganas de nada. Es parte de, tienes razón. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Algo más, muchachos? Por ahí, Alberto, Víctor, Gaby, Jessy. ¿No hay más? Si no Todo tenemos... bien, pues. Bueno. No, pero creo que todos entendemos más o menos bien. Perfecto. Bueno, esperemos darnos a entender, ¿verdad? Entonces, nada más déjenme procesar el material y lo ponemos a la orden. Por cierto, ¿ya lograron entrar a la página de la plataforma o seguimos con problemas?
No, sí, ya se entra bien. ¿Ya lograron? Sí. La plataforma ya está activa, profe, nada más falta que usted nos pase el código. El código para entrar y la contraseña. Ah, bueno, Ujú. déjenme lo rescato entonces con la coordinación y ya de todas maneras nos mantenemos en contacto por cualquier cosa. Sí, Cuídense. de todos modos, como lo ha Ah, estado mandando Salvador al correo, también está muy bien. Sí, bueno, es que me valgo del compañero para compartir ahí la información y le agradecemos todos, ¿verdad? A Chava que nos hace ese favor. Bueno, un abrazo para Gracias. todos, nos estamos mirando. Cuídense, Sí, cuídense mucho, quiero. por favor. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Sí, Dios profesor. quiere. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día, Bye. bye.